Bien, hermanos, vamos a ir a Job 5, 17 y 18. Ahí vamos a comenzar nuestro tema. Y hoy quiero hablar de las disciplinas que provienen de Dios. Ya lo tenemos, hermanos. A nuestros hermanos que están allá en las pantallitas, ya está allí, mire arriba. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Y el 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Tome su lugar. Es un tema, hermano, que no se oye en muchos lugares ese tema. Porque la gente de estos tiempos no quiere escuchar corrección. Hay mucho pueblo que no quiere oír corrección. Y eso es en estos tiempos. La Biblia dice que Pablo, profetizando hacia el futuro, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y luego dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán. Pero ¿dónde es que se van a amontonar? Donde oigan lo agradable, lo que va conforme a su deseo. Y hermano, el cristiano no va a ir conforme a su deseo, sino vamos a ir conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es mi deseo el que va a funcionar aquí. No es tu deseo, es lo que Dios dice. Pues mis deseos me llevaron por caminos torcidos. Y la palabra de Dios nos vuelve al camino. Pero en estos tiempos así es. De hecho, hay quienes les da temor predicar un tema así porque tienen miedo que la gente se vaya. Ahora, hay otra cosa. Una cosa es que el predicador esté ofendiendo o sea grosero. Y otra cosa es poner la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Porque el que yo sea grosero no va a arreglar nada. Va a lastimar. Pero si es la palabra de Dios, no tiene por qué lastimarnos. Bueno, si nos lastima porque esa es la palabra de Dios. Amén. Y cuando Él habla, Él dice hace la herida, pero Él también la cura. Él la sana. El pasaje que usted leyó conmigo dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Y hay gente que dice, ¿y cómo? ¿Castigo? ¿Dios va a castigar? ¿Usted qué entiende? ¿Usted qué entiende de ese pasaje? ¿Dios puede castigar o no puede? Claro que puede, Él es Dios. Y sigue diciendo, por tanto, no menospreciéis la corrección. O sea, Dios nos corrige a través de su palabra, amén. Y dice, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, o sea, la de Dios. Porque sucede que el hombre, hermano, desprecia la palabra del Señor. Cuando viene la corrección, el hombre no quiere esa corrección, prefiere ir a donde le hablen bonito, donde apapachen al hombre y sentirse bien. Pero ¿cómo nos corregimos si nunca se nos dice nuestro error? Mire, hermano, hay veces que tiene uno que escuchar que alguien venga y nos diga nuestro error. Yo he tenido personas que han venido a mí y me han dicho esto no lo estás haciendo bien. Y tengo que aceptarlo. Y tengo que buscar corregirme. Amén. Pero no despreciemos la corrección de ¿quién? Del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga. Oiga, Él mismo ocasiona a veces un problema en nosotros. Pero Él mismo la cura también. Es lo que dice el pasaje del verso 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. O sea, la va a curar. Él hiere y sus manos curan.
Muchas veces Dios va a tener que usar la vara cuando alguien se rebela contra Él, pero como Él mismo lo hiere, también Él mismo lo sana. Y eso mucha gente no quiere oírlo, pero la Biblia tiene mucho de eso. La disciplina de Dios aplicada a nuestra vida. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Todavía puede alabar a Dios? Amén, gloria a Dios. En el mismo libro de Job, encontramos a Job, en Job 23, el verso 10, vamos a leer unos 3 versículos allí, y veamos lo que dice el Señor a través de este siervo llamado Job. Capítulo 23 y el verso 10. Dice, mas Él conoce mi camino. O sea, Dios conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Oiga, qué confianza de este varón, ¿no? Dios conoce mi camino y me probará. O sea, Dios me va a poner una prueba y yo voy a salir como oro. ¿Cómo prueban el oro, hermanos? ¿Alguien sabe? De los que están aquí, ¿sabe cómo se prueba el oro? Si usted lleva una pieza y le dice al joyero y le dice, oye, quiero que me pruebes que si esto es oro o no. ¿Sabe qué es lo que hace? Te pregunta, ¿qué quilates crees que tiene? Si tú le dices 18, ajusta aquella lumbre a 18. Y si se vuela en pedazos, quiere decir que no era. Si dices que es de 24, lo pone a 24. Y si se destruye, no era oro, era falso. Ahora, si es de 10 y le pones de 24, lo va a mochar. Porque tiene mucho fierro, ¿verdad? Y dice, seré probado y saldré como el oro. Tiene una confianza este hombre, porque no creo que sea arrogancia, sino confianza de que salía bien. ¿Por qué? Mire el verso 11. Mis pies han seguido sus pisadas. Por eso tenía confianza, que iba a salir bien, porque dice, mis pies han seguido sus pisadas. O sea, he caminado como el Señor manda. Dice, guardé su camino y no me aparté. Lo que Dios dijo, eso yo he hecho. Por eso tengo la confianza que estoy bien. Tengo la confianza que saldré aprobado, porque lo que Él ha dicho, yo lo he hecho. Y esa es la confianza que había en Él. Dice el 12, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Oiga, de lo que Dios dijo, no me voy a apartar. De su palabra, no me voy a apartar. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. La importancia de la palabra de Dios, de respetar la palabra, de respetar los mandamientos, eso es lo que nos va a traer a nosotros la seguridad, la certeza de que saldremos aprobados a la hora de la prueba. Pero cuando el hombre quiebra los mandamientos de Dios, le entra duda, le entra desconfianza, no se siente seguro, porque sabe que su caminar es impropio. Por eso Job tenía confianza. He seguido las pisadas del maestro. He hecho lo que él ha dicho. No me he apartado de su palabra. Mira, hermano, eso es lo que debemos hacer. Ahora, cuando un hombre sigue bien las pisadas de Dios, la ordenanza de Dios, hermano, lo más seguro es que Dios no va a actuar en disciplinas contigo. Porque estás caminando como Dios te mandó. Tarde, qué triste Continuamos con la pista. Se oye bonito. Gloria a Dios. Bien. ¿Por qué Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios tenía que actuar disciplinándonos? Bueno, vamos a ver en el Salmo 119 en el verso 67. Veamos lo que dice este Salmo. Salmo 119, verso 67. Ya lo tenemos. Ah, pues ahí está. No, no está todavía. ¿Ya está ahora sí? Antes que fuera yo, oiga esto, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba.
¿Por qué razón recibe una disciplina? Véalo, antes que fuera yo humillado, Dios lo humilló. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y por andar descarriado, ¿qué pasó? Vino la corrección del Señor. Eso se entiende, ¿verdad, hermanos? Si el hombre anda descarriado, él solito está provocando que la mano de Dios venga sobre de él y le corrija. ¿Quién quiere ser corregido? Nadie. Yo cuando era niño y veía a mi mamá que venía pelando una barotota así, no hombre, hermano, no había qué hacer. Y luego la costumbre es que de lejos yo veía que ya venía preparando, y Dios mío. Eso es un niño, pero nosotros somos niños ante Dios. Nadie quiere la disciplina del Señor, pero cuando andamos haciendo travesuras, cuando nos estamos portando mal delante de Él, cuando conocemos su palabra y no nos interesa si no seguimos en nuestras carnalidades, ¿qué esperamos? ¿Que cierre los ojos Dios y se haga a un lado como que no vio? No. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, mire, después de la corrección, ¿qué pasó? Ahora sí. Mire el resultado de que nos dé una llegadita al Señor. Nos volvemos obedientes. Ahora sí, mire, ahora sí guardo su palabra. Pero ¿qué pasa si al muchacho no se le corrige una vez y otra vez se le hace un hábito de portarse mal? Pero cuando llega la disciplina, dice, no, si hay vara, tengo que portarme bien. Así que muchas veces hay la vara de Dios a través de una enfermedad. No quiere decir que todo el tiempo es. Como decimos que muchas veces la enfermedad viene por el mismo Satanás, no todo el tiempo, pero puede venir. Pero Dios puede permitir, hermano, para que el hombre se corrija. Dios usa y Él sabe qué va a usar para corregirnos. A este varón, mire, nos da la experiencia ahí de lo que le sucedió a él. Andaba mal, andaba descarriado. ¿Qué es un descarriado? Al que no le interesa la palabra de Dios. Que Dios habla, a mí no me interesa lo que Dios diga. Yo hago lo que yo quiero, mi carne es lo primero. ¿Qué quiere mi carne? Eso voy a hacer. Eso es un descarriado. Él dice que andaba descarriado, pero una vez que Dios lo humilló, mire, se tranquilizó. ¿Cómo lo humillaría? No sé. Solo Él sabe cómo le fue en la fiesta. El verso que sigue dice, bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Mire, después de la disciplina todavía dice, Dios es bueno. No tiene por qué enojarse con Dios después que nos llega la vara, porque es nuestro Dios. En Deuteronomio 8 y el verso 5, vamos a ver dos versículos también ahí. Estamos hablando de la disciplina que proviene de Dios. El versículo de Deuteronomio 8 es el verso 5 y el 6. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. A ver, vamos a ver el versículo. Reconoce a sí mismo. ¿Qué cosa voy a reconocer en mi corazón? Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Aquí hay padres en los que estamos aquí. ¿Nunca llegaron a castigar a sus hijos? Hermano Juan, ¿usted le llegó a dar cuerazos a alguno por ahí? ¿Y a poco sentía feliz de pegarles? Pero es que los necesitaban. Eso mismo hace Dios. Se aflige el Señor cuando va a aplicar una disciplina. Pero hay gente que necesita la vara. Hay niños en una familia que ocupan vara y hay niños que nunca ocupan vara. Hay niños que con una palabra están obedientes, pero hay otros que, ay Dios mío,
Y algunos de ustedes fueron rebeldones cuando estaban chicos, ¿sí o no? Y lo digo, pues, mal por usted, hermano, porque si usted es así de rebelde con Dios, imagínese. ¿Qué le espera? Y no llore y no se queje cuando viene la vara del Señor, porque por esa actitud es que Dios disciplina al hombre. Cuando no quiere obedecerle, que ignora su palabra, entonces Dios actúa, hermano, como un padre castiga a su hijo. Así Dios aplica su vara a aquel que no le obedece. ¿Seguimos o le paramos ya? El verso 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Oiga la ordenanza. Él te castiga, Él te reprende, pero tú guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Yo no quiero que me castigue, pues vamos a ser obedientes, vamos a ser humildes delante de Dios, vamos guardando su palabra. ¿Qué dice Dios? Que yo no debo hacer, debo obedecer. Pero si queremos vivir como se vive en estos tiempos en las iglesias, hermano, que no se le puede decir a un hermano o un tema fuerte. Usted sabe que hay temas en la Biblia que a la iglesia no le gusta oír. Pero cuando nos hablan de gozo, de alegría, de bendición, de esperanza, de promesas, me voy con Él, gloria a Dios. Pero yo sé que muchos se ponen tristes cuando se habla de dinero, ¿sí o no? Se les enfría su corazón. Pero también estos temas de disciplina, mucha gente no los puede soportar. Pero yo sé que usted sí puede. Amén. ¿Podemos o no podemos, hermano? Palabra de Dios. Y es bueno saber que Él puede disciplinarnos. La desobediencia tiene consecuencias. ¿Sí o no? Toda desobediencia tiene consecuencias. En Ruth 1:20, vamos a leer ahí, hermano. Es una gran historia de Ruth, cómo esta familia de Noemí, estando viviendo en un lugar de promesa de bendición, la tierra prometida, ahí en ese lugar donde había bendición, eran de Belén. Vamos a ver el versículo si ya lo tienen. Ruth 1:20. Dice, y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Vamos a ver eso. ¿Cómo se llamaba ella? Noemí. ¿Y qué significa Noemí? Dulzura, algo agradable. Pero ahora está diciendo, no me digan Noemí, no me llamen así. Porque decían, mira, viene Noemí. Dice, no me digan Noemí, llámenme Mara. Porque Mara es amargura. Y ella dice, ¿quién le puso en esa condición? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Quién le puso en gran amargura? El Todopoderoso, Dios. Ella da testimonio que fue Dios. Mire, ¿qué pasó con esta familia? Ellos tenían una ley que no deberían, tenían que irse a la tierra prometida y poseerla y vivir en ella. No permitir que sus hijos se casaran con mujeres extranjeras. ¿Correcto? Eso es de Israel. ¿Y qué hicieron ellos? Cuando vino hambre al pueblo, ellos decidieron salirse a las tierras de Moab, donde Dios no les había permitido ir. Estando allá, sus dos hijos se casaron con moabitas. Otra violación. Sabiendo que no deberían de hacer eso, lo hicieron, se fueron. Ahora, esta misma mujer da testimonio. Dice allí, cuando yo me fui, el 21, cuando yo me fui, dice, yo me fui llena. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que no le tenían de todo, hermano. Estaban bien. Todo estaba hermoso, estaba bien. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos
vacías. Porque, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella dice quién le afligió. Ella no dice que fue el diablo. Lo repite, Dios lo ha hecho conmigo. Hermano, fue muy fuerte la vara de Dios para esta pobre mujer. El mero culpable se llamaba, ¿se acuerdan del marido de ella? Elimelec. Él fue el culpable, él era la cabeza de la casa. Él junto con ella tomaron ese acuerdo de irse, abandonar donde Dios los había puesto. ¿Cuántos hay que abandonan el lugar donde Dios los puso? y mire, ellos se fueron no por obediencia a Dios, sino por su carne. Hermano, ¿qué problema tenemos con esa carnita? La carne dice, no me conviene esto, no me conviene aquello, me molesta lo que hacen allí, o me queda más cortito acá, más cómodo, y la carne es el problema que tenemos. Ellos, causa de su carne, procedieron así y se fueron. No les importó lo que Dios dijera. Pero qué doloroso fue para ella. Muere su esposo. Y luego se casan los muchachos, muere un hijo y muere el otro hijo. Usted dirá, a lo mejor Elimelec estaba muy viejo. Pero no era tan viejo el hombre. No era tiempo de morir. Los hijos eran jóvenes. El golpe más pesado vino para Noemí, porque era la esposa y la madre de esos muchachos. Pierde al esposo y pierde a los hijos y queda ella solita, hermano. En pobreza ahora, en necesidad, con dos muchachas ahí sin saber qué hacer con ellas. Y cuando escuchó que allá en su tierra, que Dios le había dado, allá había abundancia de pan, hermano, se levantó y dijo, me voy para allá, porque allá hay bendición de Dios. Y una de ellas se regresa con su pueblo, con los moabitas. Pero la otra fue la que le contestó de esa manera que usted leyó aquí, no me ruegues que te deje. Y esta mujer hace un pacto, hermano. Pero mire qué amistad tan bonita de esta mujer. Ella hace un pacto con ella y le dice, no me voy a separar de ti. Solo Dios nos puede separar, solo la muerte. Y ya se la llevó. Y de allí Dios todavía tuvo misericordia y de allí hizo una grande bendición, una gran nación. Pero ellas sufrieron por su desobediencia. Ella da testimonio que fue Dios quien hizo esa obra de reprenderle por lo que estaba haciendo. Un padre tiene el derecho de corregir a sus hijos. Y Dios lo proclamamos nuestro Padre, ¿sí o no? Es más, Él mismo dice que cuando vinimos a Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Y le damos el derecho de corregirnos cuando nos estamos portando mal. Por eso, hermano, es necesario que el hombre aprenda a que Dios, Él tiene el control de nuestra vida. Y no se trata de que alguien ande cuidándonos qué hacemos, o que un pastor ande haciéndola de detective atrás de los hermanos. Es un asunto entre cada cristiano y Dios. ¿Qué actitud tengo ante las palabras de Dios, ante la enseñanza de Dios? Yo directamente, usted directamente con Dios, cada uno. Porque Él puede corregirnos, Él puede disciplinarnos cuando Él lo considere. Es importante esto, hermano. En Hebreos, vaya para Hebreos 12. Verso 4. Hebreos 12, verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación. Oiga, nos exhorta el Señor,
que como a hijos se os dirige. Dios se dirige a nosotros como hijos, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Qué Dios dice? Que no despreciemos cuando Él nos corrige. No lo desprecies, dice el Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Oh, también nos reprende. Pero no desmayes por eso. Si Dios te va a disciplinar, Dios no lo hace para destruirte. Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere tu bien, no tu mal. Pero es necesario que el hombre, hermano, sea disciplinado por Dios cuando anda comportándose mal. Una mujer, en una ocasión, hermanos, empezó a hablar mal de Moisés, ¿se acuerdan? María. Y Aarón también. Y empiezan a hablar mal de su hermano. Y Dios la disciplinó ahí. ¿Qué hizo con ella? A ver, los lectores de la Biblia. ¿Qué pasó con María? Al instante le cayó lepra en su cuerpo. ¿Por qué? Porque estaba hablando mal de Moisés, siervo de Dios. Ahí le cayó al instante. Hermanos, 7 días se tuvieron que quedar allí y ella ya sola en el puro desierto allí. Hasta que se oró por ella, Dios dijo que se orara por ella y recuperase la salud. Mire, ahí fue muy, muy suave Dios, 7 días nomás. Y la recuperó otra vez. Pero para que entendiera. Pero la lección no era solo para ella, era para un pueblo. Que todos vieran que Dios puede corregir a quien Él quiere cuando nos portamos mal. Allí mismo donde estábamos, hermano, en el verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Oiga, si Dios te ama, te va a disciplinar. Si Dios te ama, va a venir a tu vida. Porque el Señor al que ama disciplina y azota. Uy, Dios mío, ¿cómo? Azota a todo aquel que recibe por hijo. Si te recibió como hijo, hermano, el día que te portas mal, Él puede venir a tu vida y disciplinarte. Pero esa disciplina te va a ayudar para que mejores en tu vida, para que cambies tu vida, para que seas un mejor cristiano. Cuando viene la disciplina, hermano, uno se aflige, uno piensa que se va a morir, se espanta uno todito. Pero Dios tiene propósitos de corregirnos, de ayudarnos, de que mejoremos, hermano. Piensa en esto: si Dios no disciplina a un hermano y ese se sigue en el mal, en el mal, en el mal, ¿hasta cuándo se va a arreglar ese hermanito? Nunca, ¿verdad, hermanos? Dice el verso 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué clase de hijo va a formarse si no recibió ninguna disciplina el muchacho? Hay hogares, hermano, donde no hay corrección, donde no hay disciplina, y usted puede ir a esa casa y un muchacho usa una droga, el otro es borracho, el otro es prostituto, y es un desastre, una casa sin cabeza, porque no hay disciplina. Pero donde hay disciplina, se endereza uno, hermano. Amén. Ahora hay que saber aplicarla con sabiduría de Dios. Dice el verso 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiere decir que todos los cristianos, en cierta forma, somos disciplinados por Dios. Somos corregidos por Dios, todos. ¿Cuál de los que está aquí siente que si Dios lo disciplina no aguanta? Me recuerdo de un hermano que hizo unas cosas incorrectas y fue a hablar conmigo. Dice: hermano,
Pero no me vaya a querer poner en disciplina porque yo no aguanto eso. Le dije, y hacer la maldad si aguantaste. Eso sí lo aguantaste bien, ¿verdad? No, pastor, pero a mí me da mucha vergüenza que me pase enfrente. Eso lo hubieras pensado antes que fuera a hacer esa maldad que andabas haciendo. Dice, ¿sabe qué? Si me va a disciplinar desde ahorita, me despido de la iglesia. Miren nomás. Pero voy que para hacer la iniquidad, para eso no le da vergüenza. Hay de todo en la vida. Hay personas que si usted le dice, ¡pum!, caen muertos ahí. Y hay hermanos más avisados, que pueden ser disciplinados, que pueden ser corregidos. Y ¿sabes qué? Hasta te dan las gracias, porque saben que es para vida. Cristo vive. El verso 9, por tanto, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Cuál es mejor, la disciplina de nuestros padres o la de Dios? La de Dios. Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Oiga, nos lleva a la santidad, esa disciplina, esa corrección. Nos saca del pecado y nos lleva a la corrección y a la santidad. Participamos de la santidad con Dios. Y el verso 11 dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nadie dice, ¡ay, qué gozoso ando porque me está disciplinando el Señor! ¿O sí? Andan llorando, con sentimientos, con tristeza, con desánimos inclusive. Pero dice que después va a traer bendiciones a disciplinada que nos dio el Señor. Hoy no lo vemos cuando estamos pasando por la prueba. No vemos que sea bendición. Pero dice, al final va a traer fruto. Fruto de bendición, fruto bueno en tu propia vida. Y es un ejercicio, hermano, que vamos a ser disciplinados y vamos a ejercitarnos en eso. Dice el verso 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué será lo cojo que habla aquí? Cojo es el que va renqueando, ¿no? Y el hermanito que anda todo renquito ahí, quiere decir ese que anda haciendo sus maldades por allí y por allá, que viene al culto cuando le da la gana, ese anda renqueando, ¿no? Es el que va renqueando. Pero como una patita está chueca, ahí va por el monte, el camino. Entonces, para que ese de la patita chueca se enderece, que no se salga del camino, ese que tú ves que todo va manquito ahí, que se sane. Para eso es la disciplina, para que caminemos mejor. ¿Qué pasa cuando un cristiano se convierte a Cristo y es de una manera y pasan 10 años y no mejoró? ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo es la naturaleza? Un niño nace y en 10 años, ¿cómo es? ¿Es igual? No, ya mejoró. Y si usted le guarda un video cuando tenía 7 y se lo muestra cuando tenga 18, dice, ¡ay, qué vergüenza lo que yo hacía! Él solito, porque ya creció. Pero hermano, ¿qué pasa con mucho cristiano que tiene 15 años, hermano, en el Señor y es niño, ocupa tetera todavía? ¿Sí, la tetera, todos son familiarizados con eso? Unos dicen la pacha, un biberón, ¿verdad? O sea, el hermanito no ha crecido, pues. Sigue en su mismo nivel. Alguien pintó un dibujito allí, un niñito bigotón. Eso nos pasa a veces, hermano, en los cristianos, que no aguantamos la disciplina. Que si Dios aplica la disciplina, el hermano se desmaya, el hermano. Cuando uno se siente enfermo, lo primero es decirle, Señor,
¿Me estás disciplinando tú o el enemigo se metió acá? Es lo primero, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? Porque Dios habla a través de muchas maneras. Y Dios muchas veces lo que quiere es corregirnos, mis hermanos. Y es verdad que ninguna disciplina al momento, oh, qué gozoso, no, hombre. Pero después te va a ser de mucha bendición. Porque el error que vivías cometiendo se va a ir, se va a apartar de ti. El verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, caminos derechos, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ese es el plan de Dios. Ahora, en primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, vaya para allá por favor. Primera de Pedro 4:12. ¿Qué es lo que nos dice acá el Señor? Amados, nos dice al pueblo de Dios, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Pruebas de fuego? ¿Qué querrá decir una prueba de fuego? Algo duro, ¿no? Una prueba difícil de soportar. Pero dice, no te sorprendas por la prueba que te viene a tu vida, como si algo extraño estuviera pasando. No, es normal que el cristiano pase por pruebas. Eso es lo que nos está diciendo acá. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también Él, la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Así que, hermano, no se sorprenda cuando pasas por una prueba. Mira, hermano, Dios actúa y a veces el hombre no se da cuenta. Y esto es malo, porque Dios actúa para que yo me dé cuenta. Cuando uno se porta mal, hermano, viene. Les comento una historia de un hermanito, un pastor en México. Salió de vacaciones él y había llegado otro pastor a esa iglesia de visita un tiempo. Y le dijo, hermano, ¿cómo ves si usted se queda pastoreando aquí la iglesia mientras yo voy a este viaje que voy a hacer de un mes? Y se quedó. Pues cuando este pastor regresó, el otro ya le había volteado la iglesia totalmente como enemigos de aquel pastor. Cuando él quiso entrar, le dijeron, usted ya no pertenece aquí. Lo corrieron. Y el pastor se quedó, ¿cómo que ya no? No, pues ya, usted ya no es de aquí. Lo echaron fuera los hermanos, causa del nuevo. Y este hermano, pues, se fue a orar. ¿Qué hago? Y se puso a orar. Y Dios mandó otro siervo de otra región, le dijo, no te preocupes, yo me encargo. Tú ora. Hermano, y que les cae una enfermedad a todos los hermanos. Y cuando el nuevo pastor iba a orar por ellos, alguien se levantaba en profecía y le decía, llama al pastor fulano que venga a orar por ti si quieres ser sanado. Y así, mire, los fue recuperando para atrás. Entendieron que su iniquidad Dios la estaba corrigiendo. Y todos calmaditos, aquel otro fue y se desapareció. Él mismo tuvo que recibir la oración para ser sanado, porque era una injusticia que estaban cometiendo. Entonces, ¿Dios actúa o no actúa? Hay veces que uno de nosotros hemos pasado por una enfermedad y hay que ver si esa enfermedad viene o vino causa de que necesitamos corregir nuestra vida. Uno tiene que analizar, preguntarle al Señor, ¿estoy siendo probado en algo, Señor? ¿Me he portado mal? ¿Algo no te ha gustado? Ayúdame, Dios. Y la clave es humillarnos. Cuando un hombre se humilla, recibe perdón de Dios. Pero cuando buscamos excusas por fuera para no reconocer, pues empeoramos la condición. Amén. Salmo 119,
perdón, Salmo 6, no siento, me equivoqué de salmo. Salmo 6, verso 1. Vamos a leer el 2, el 3, algunos allí, posiblemente hasta el 4. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Mire lo que está diciendo el salmista. No me reprendas en tu enojo. O sea que a veces hacemos enojar a Dios con nuestra actitud, ¿no? Y Él dice, no me reprendas en tu enojo. Se le ha dicho a muchos padres, cuando estés enojado, no actúes contra tu hijo o contra nadie. Porque ¿qué hace uno cuando estás muy enojado? Le das un golpe que después te vas a arrepentir. Va a ser algo cruel. Y aquí este hombre le dice a Dios, no me reprendas en tu enojo. O sea, que se te pase tantito, Señor, para que me puedas juzgar, porque si no, ¿a dónde voy a parar yo? No me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Castigar cuando alguien tiene ira, hermano, es algo cruel. Aplica demasiado el castigo. Por eso dice que no le castiguen su ira. Y mire el verso 2 lo que dice. Por eso le decía yo, hay que ir a la misericordia. Sabemos plenamente que Dios tiene el derecho de corregirnos todas las veces que Él quiera y que lo vea necesario. Sabemos eso, pero también sabemos que Dios se duele del castigo. Así dice la Biblia. Cuando va a aplicarle la vara a alguien, le pasa lo que el hermano Juan se pone a llorar después. Le duele. Pero a veces que no se puede menos, hermano. Ya oyó 20 predicaciones que dicen que no haga eso que está haciendo. Hermano, como que le habla al aire. Entonces dice Dios, ahora me toca a mí. Entonces cuando Dios actúa, cuando no queremos, hermano. En el Antiguo Testamento vemos a Dios actuando muy fuertemente contra las personas. ¿Se recuerdan de aquellos 250 príncipes de Israel que se rebelaron contra Moisés? En el desierto se abrió la tierra, lumbre los tragó ahí. Gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento, sino donde estuviéramos, ¿verdad, hermano? Pero la sangre de Cristo nos ayuda, hermano. Su sangre, su gracia es la que nos tiene de pie todavía. Su misericordia, hermano, es la que nos tiene acá. Bendito Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. O sea, él sabía que por sí no podía, pero Jesucristo es el que nos tiene acá, es el que nos tiene de pie, es el que hace la obra. Cristo Jesús, hermano. Por eso la iglesia estamos agradecidos siempre con el Señor Jesús. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Es la clave para uno, hermano, cuando uno sabe que hizo algo incorrecto. Dios, vengo humillado. Ten misericordia de mí, Señor. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mire qué enfermedad tan terrible. Posiblemente algo había hecho y estaba pasando por una enfermedad. Yo les comentaba de esta hermanita de Guatemala, que es la que oraba por los enfermos. Ella directo se iba a los hermanos, arrepiéntete. ¿Estás enfermo? Sí, arrepiéntete. Vengo a que ore por mí, arrepiéntete primero. Y algunos de orgullo grande decían, ¿de qué me voy a arrepentir yo? Es más, yo soy siervo de Dios, ¿tú qué me vas a decir? Ah, entonces vete y te vas a morir. Y ahí se espantaban, hermano. Y la hermana creció en esa fama de que iba y Dios sanaba a la gente, pero los confrontaba con su pecado, porque ella sabía que mucha gente a veces se enferma por su pecado.
Y aún si no fuera el pecado, pues estar en buena condición delante de Dios nos va a ayudar para cualquier cosa. Así que, hermanos, sepamos que sí Dios puede disciplinarnos y que Él tiene todo el derecho como Padre. Amén. El verso 3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Oiga, si ustedes van en algunos libros de la Biblia, van a encontrar que nomás que le turbaran los pensamientos Dios a una persona, hermano, se volvía loco. Habla en Daniel, habla del rey que le turbó sus pensamientos Dios. Dios puede meterle miedo a una persona que siente que se muere de miedo, hermano. Dios puede turbar los pensamientos de alguien para que reaccione. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libre a mi alma, sálvame por tu misericordia. Mire, en el antiguo pacto clamaban a la misericordia del Señor. ¿Cuánto más nosotros ahora, hermano? Por su misericordia Jesús fue a la cruz. Por su misericordia nos llamó. Por su misericordia nos perdonó. Por la misericordia de Dios estamos acá como cristianos en el pueblo de Dios. Así que, hermano, nunca nos rebelemos contra Dios. Vayamos a Él siempre con humildad, porque de que fallamos, fallamos. Pero el hombre tiene que aprender a venir a Dios con humildad y reconocerle que Él es todopoderoso y que estamos bajo su mano. Por eso la Biblia dice: sujetaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Es Él. Dependemos de Él. Vamos a hacer una oración porque el tiempo se termina. Hagamos una breve oración ahí donde estás, hermano. Hablemos con el Señor. Padre bueno, reconocemos que muchas veces, Dios mío, pensamos que tú no nos vas a disciplinar. Muchas veces creemos, Dios, que el castigo viene de otras fuentes, pero tú, Señor, tienes todo el derecho de corregirnos, de disciplinarnos, Señor, de enseñarnos tu camino. Gracias, Dios. Pero en todo esto pedimos tu misericordia, Dios, para aquel que anda alejado y que está viviendo en pecado, Dios, alcánzalo en tu misericordia, amado Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Obra en aquel que anda haciendo lo malo con misericordia, Padre. Te lo pedimos, mi Cristo amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que veas el sacrificio de Jesús en la cruz, en aquella persona que necesita perdón de pecados. Gracias, amado Dios, te lo ruego, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios